¿Conoces Neo4j? Es una de las bases de datos de grafos más conocidas. Vamos a descubrir por qué Neo4j es clave en la gestión de datos gracias a su enfoque en las relaciones, lo cual está transformando cómo vemos y utilizamos la información. Soy Alicia Contreras y esto es Garage Data Pills. Existen varias maneras de utilizar Neo4j. Un ejemplo sería pues descargaros Neo4j y montaros una base de datos en local, ¿vale? Desplegándoos una instancia. Sin embargo, para este vídeo y para simplificar las cosas vamos a utilizar AuraDB, que se trata de una base de datos gratuita en la nube, que bueno, nos permite crear de manera gratuita una única instancia, ¿vale? Si queremos más, pues tendría que ser de pago, pero para los ejercicios de ese vídeo nos va a valer. Así que nada, os dejo el enlace en la descripción para que os podáis crear un usuario, registrar y crear una instancia, ¿vale? Y nada, una vez que ya tengamos creado nuestra instancia, ¿vale? Que tardará un par de minutillos, simplemente sería darle a Open e introducir la contraseña que nos ha aparecido en el momento de su creación. Esta contraseña solo te aparece una vez, pero bueno, tienes la opción de descargarte el fichero con la información sobre esta instancia para que no la pierdas. Y con esto ya tendríamos acceso a la interfaz gráfica en la que podríamos lanzar queries de Cypher, que es el lenguaje en el que se interactúa con Neo4j, para poder bueno, pues ejecutar las diferentes consultas a la base de datos. Dicho esto, vamos a dar paso al ejercicio. Para este ejemplo vamos a utilizar un caso de uso con personajes, casas, etcétera, de Juego de Tronos, que los que os hayáis visto la serie sabréis que bueno, pues hay muchísimas relaciones y muchísimos personajes, ¿no? Lo cual nos da para que en este caso podamos utilizarlo y hacer un caso de uso chulo. Os voy a dejar en la descripción el enlace a mi GitHub en el que podéis encontrar tanto el repositorio original desde el que he sacado estos ejemplos como el código que yo estoy utilizando para montar esta base de datos y crear las relaciones, ya que el código que había en el repositorio original no me llegaba a funcionar, entonces tuve que incluir una serie de variaciones. No sé exactamente por qué es, creo que es debido a la versión, pero bueno, sea como sea, tenéis tanto el repositorio original como el código que he utilizado yo para que podáis replicarlo. Vamos a ejecutar este código de creación de la base de datos. ¿Qué va a hacer este código? Bueno, os animo a que luego más tranquilamente le echéis un vistazo e intentéis entender qué es lo que estamos haciendo exactamente. Pero básicamente lo que hacemos es llamar a una API que lo que va a hacer es cargar en esta base de datos, veis que ya nos va apareciendo acá a la izquierda, tanto los personajes como las casas, las regiones, es decir, los distintos tipos de nodos, y además establecer relaciones entre ellos. Una vez que ya ha terminado de ejecutarse, ya tendríamos nuestra base de datos cargada. Vale, pues una vez hecho esto, vamos al siguiente paso, que sería crear tanto los índices como las constraints. Una vez que ejecutemos esto, vamos a ver que se nos crean uno por uno. Este paso solamente se va a poder ejecutar una vez, ya que, bueno, si volvemos a ejecutarlo veis que nos va a dar error porque nos va a decir que, bueno, pues que estas constraints ya existen. Por tanto, con que lo ejecutéis una vez, pues sería suficiente. Y una vez que tengamos nuestra base de datos ingestada con todos los datos que acabamos de cargar, podemos utilizar este comando para ver la pinta que tendría nuestro esquema, ¿vale? Es decir, esto nos va a mostrar el tipo de nodos que hay, es decir, pues house, region, person y seed, y el tipo de relaciones que existen entre ellos, ¿vale? Pues por ejemplo, una casa está en una región, una persona es heredera de una casa ha sido fundada por una persona puede ser padre o madre de otra persona, etcétera, ¿vale? Esto nos da un poco una pista muy buena de qué clase de datos podemos obtener haciendo queries a estas relaciones. Para utilizar Neo4j se utiliza Cypher. ¿Qué es Cypher? Pues es un lenguaje de consulta que fue creado específicamente para Neo4j. Antes de empezar con el caso de uso de Juego de Tronos, os voy a pedir que os olvidéis un momento de Juego de Tronos y vamos a analizar un poco por encima cómo sería la estructura básica de una query de Cypher. Podemos ver aquí que esto sería pues una query muy básica que no aplica a esta base de datos, sino que sería bueno, pues una query de ejemplo, ¿no? En primer lugar tendríamos la instrucción match, que en este caso veis que hacemos match person 1, friends with person 2. Match lo que hace es definir un patrón de búsqueda y encuentra, digamos, pues nodos, relaciones o todo lo que nosotros queramos encontrar en una base de datos de grafos. En este caso, por ejemplo, estaríamos trayéndonos a aquellas personas a las que vamos a llamar P1 que mantengan una relación friends with con otra persona que sería la person 2. Por otro lado, tendríamos la instrucción where, que ya sonará de muchos otros lenguajes de consulta, que lo que hace es filtrar los resultados basados en una condición. En este caso, pues que la persona P1 sea mayor de 25 años. A continuación, la instrucción with lo que permite es realizar tanto operaciones intermedias con los datos como, digamos, recuperar aquellos datos que vamos a querer pasar, por decirlo así, a la línea siguiente. Por ejemplo, en este caso, lo que estaríamos diciendo en el with sería quiero que
cojas P1, que sería la persona que habíamos dicho en la instrucción match del principio, y la persona 2, lo que vamos a hacer con ellas es contarlas, es decir, vamos a aplicar una agrupación de count y lo vamos a renombrar como numFriends. Con esto lo que haríamos sería contar el número de amigos que tiene esta persona 1. A continuación, la cláusula return lo que va a hacer es especificar qué datos vamos a querer devolver en esta consulta. En este caso, por ejemplo, pues tanto el nombre de P1, que vamos a renombrar como person name, como numFriends, que era como hemos denominado al conteo de amigos que hacíamos en la línea anterior. Y ya por último tendríamos order by y limit, que esto también nos sonará de otros lenguajes de consulta, que lo que vamos a hacer es ordenar de manera descendiente por el número de amigos y simplemente mostrar los 5 primeros. Por tanto, esta consulta lo que va a hacer es buscar a aquellas personas que sean mayores de 25 años y mostrar las 5 personas de este conjunto de personas que son mayores de 25 años, mostrar a aquellos que tienen más amigos, mostrándolos de manera descendiente. Por supuesto que aparte de esto, hay más instrucciones como por ejemplo create, delete, merge, que nos van a servir para crear nuevos nodos, borrarlos, crear relaciones, etc. Pero bueno, ya lo veremos más adelante con algún ejemplo. Vale, pues una vez que ya hemos hecho una explicación básica de lo que sería una query de Cypher, vamos a empezar con el ejemplo de Juego de Tronos. Vamos a reutilizar parte de esta query, ya que, como ya sabéis, en nuestra base de datos también tenemos personas. Por tanto, con esta instrucción match, lo único que vamos a traernos, para que veáis un primer ejemplo muy sencillo, sería traernos todas las personas que existen en la base de datos. Podemos ver que nos trae un total de 1000 nodos, que serían pues todas las personas existentes en esta base de datos, ¿vale? Si hacemos clic en uno de los nodos, por ejemplo, podemos ver aquí a la derecha sus datos principales. ¿Qué pasa si lo que queremos no es que nos traiga todas las personas, sino filtrar por aquellas personas que sean chicas, ¿vale? Cuyo género sea femenino? Pues tendríamos que usar una instrucción where y le vamos a decir que P1, que sería nuestra persona, punto isFemale, que es el atributo que indica si es femenino o masculino, sea true. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Vais a ver que el número de nodos se reduce considerablemente, ya que solamente nos va a traer pues aquellas que sean chicas. Otro ejemplo es en el que queremos aplicar un tipo de agregación a nuestros datos, ¿vale? Es decir, imagínate que queremos contar el número de regiones que tenemos dentro de nuestra base de datos. Especificaríamos esta consulta de esta manera, es decir, de nuevo ahora lo que queremos sería un nodo de tipo region, ¿vale? Por eso le vamos a especificar que el tipo sea region, y en el return vamos a decir que el conteo de n, que es como hemos llamado a nuestras regiones que va a recuperar la cláusula match, digamos que haga un recuento, ¿vale? Y lo vamos a renombrar como total regiones. ¿Qué ocurre? Que esto, claro, ya no nos va a traer los nodos, ya que el resultado de esto pues sería simplemente un número. En este caso vemos que tendríamos 12 regiones. Vale, ¿qué pasa si lo que queremos es filtrar no en base a un atributo de un nodo, como hemos hecho aquí en el caso de isFemale, sino en base a una relación? Pues, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a traernos sería todas aquellas personas que estén aliadas con la casa Stark, ¿vale? Que sería House Stark of Winterfell. En este caso podéis ver que se establece ya no solo la recuperación de un nodo de tipo X, ¿vale? Como en este caso pues sería persona, sino que además se le especifica que tenga que cumplir una relación allied with, ¿vale? Que veis que aquí está en nuestro resumen de relaciones, podéis ver que se encuentra la relación allied with, con una casa que, si el filtro no es muy complejo, por decirlo así, también se puede filtrar de esta manera, ¿vale? Especificándolo al lado del tipo del nodo, podemos especificar entre corchetes el filtro. En este caso sería pues que el atributo name de house sea House Stark of Winterfell. ¿Qué nos va a devolver esto? Pues igual que ocurría con las personas, pues todas aquellas personas que están aliadas con la casa Stark. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que esto a lo mejor no nos parece como muy visual, ¿no? Es decir, también podemos verlo en modo tabla, pero no es como muy fácil de entender qué nos está dando, ya que nos está devolviendo todos los datos. Vale, esto podemos cambiarlo. En la cláusula return nosotros podemos especificarle qué clase de información queremos que nos devuelva. Es decir, no queremos que nos devuelva toda la información relativa a las personas que están aliadas con esta casa, sino a lo mejor solamente pues su nombre. De hecho, por ejemplo, vamos a poner su nombre, ¿vale? Si especificamos que nos devuelva únicamente su nombre, vamos a ver que esta vez nos va a devolver una lista de todos los nombres de aquellas personas que estén aliadas con la casa Stark de Winterfell. Vale, y vamos a seguir con una serie de consultas en las que vamos a utilizar unas relaciones con unos patrones un poquito más complejos. Por ejemplo, si yo tengo esta query, ¿podríais decirme qué es lo que me va a devolver cuando lo ejecuto? A ver, es un poco trampa porque, bueno, podéis ver que los nombres que he utilizado son un poco intuitivos, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces ya con eso nos está chivando un poco qué clase de datos son los que nos va a devolver esta query. En este caso podemos ver que se está llamando a todos aquellos nodos person que sean parent of, es decir, que cumplan una relación de parentesco con otro nodo,
en el que veis que no estamos especificando el tipo de nodo, ¿vale? Es decir, nosotros aquí podríamos poner que esto va a ser de tipo person, sin embargo, no es necesario. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en el esquema de relaciones, la relación parent-of solamente puede existir entre una persona y una persona. Es decir, no puede ser una persona padre de una casa, ¿vale? Entonces no sería necesario especificarlo. Pero bueno, lo vamos a especificar pues por claridad. Además, que esta persona, a la que estamos llamando father or mother, sea a su vez parent of otra persona. ¿Qué nos va a devolver esto? Pues como además estamos pidiendo que nos devuelva únicamente los nombres tanto de la primera persona, de la segunda como de la tercera, vamos a ver que nos está devolviendo aquellas relaciones de parentesco, es decir, pues el nombre de el abuelo o la abuela, el padre o la madre y por último el hijo o la hija. Vamos a poner un ejemplo en el cual necesitamos agrupar y contar, como ya hemos visto de manera puntual previamente, pero bueno, vamos a poner un ejemplo más concreto. Es decir, en este caso queremos hacer un conteo y mostrar las 5 casas con más miembros aliados, ¿vale? Y queremos ordenarlas además por la cantidad de miembros. ¿Qué tendríamos que hacer para realizar esto? Vale, en primer lugar necesitaríamos una cláusula match en la cual digamos que vamos a recuperar aquellas personas que cumplen una relación allied with con una casa. Como veis, no es necesario especificar el tipo de nodo que es house, ¿vale? Ya que la relación allied with solamente se va a establecer entre una persona y una casa, ¿vale? Como ocurría en el ejemplo anterior. A continuación, para realizar el conteo, podríamos realizarlo en la cláusula return, en el cual vamos a traer únicamente lo que nos piden, es decir, el nombre de la casa y el conteo de las personas, de los miembros de esta casa al que vamos a llamar members, ¿vale? Vamos a renombrarlo como members. Y con esto ya lo único que nos faltaría sería utilizar una instrucción order by y un limit para mostrar lo que nos piden, que son únicamente las 5 que más miembros tienen. Podemos ver en modo de tabla pues que tendríamos la información que se pide. Vale, vamos a hacer ahora un ejemplo utilizando las cláusulas with y where. En este caso se nos va a pedir encontrar aquellas personas que tienen más de 2 hijos y lo que queremos es mostrar tanto el nombre de esta persona como la cantidad de hijos que tiene. De nuevo vamos a empezar con algo muy similar a la consulta que acabamos de hacer, que sería una instrucción match en la que esta vez lo que queremos es que nos traiga todas aquellas personas que cumplen una relación de parent-of con otra persona, que de nuevo pues no es necesario especificar el tipo de nodo. Vamos a realizar algo muy parecido a la consulta que acabamos de hacer, que sería utilizar, en este caso, en vez de return queremos un with, ¿vale? Ya que todavía nos falta la cláusula de where, por lo que no podemos utilizar ya el return. Es necesario filtrar por aquellos que tienen más de 2 hijos. Por tanto, vamos a utilizar la cláusula with para hacer este conteo y vamos a renombrar este conteo de child como children. ¿Qué viene ahora? Pues como ya hemos dicho, esta siguiente cláusula where que nos va a permitir filtrar para que aquellos children, es decir, que sería el número de niños, ¿no? El conteo que acabamos de realizar, sea mayor que 2. Y finalmente, lo que se nos pide, es decir, tanto el nombre del padre, en este caso, o de la madre, como el número de niños que tiene. Si ejecutamos esto, vamos a ver pues, que nos va a devolver en modo tabla lo que acabamos de pedir. Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo ejecutar consultas sobre nodos que ya tenemos. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es crear un nuevo tipo de nodo o un nuevo tipo de relación y añadirlo a nuestro esquema de la base de datos, ¿vale? Para que pasen a formar parte de esta nueva base de datos. Pues en primer lugar vamos a buscar algo sobre lo que establecer un nuevo nodo y una nueva relación. Por ejemplo, si vamos a las casas, al nodo house, que en esta interfaz veis que si pinchamos aquí en cada una de estas cosas, pues automáticamente nos crea una consulta en el que vemos que nos devuelve, en este caso, pues las 25 primeras casas. Vemos que si hacemos clic además en un nodo casa, nos muestra a la derecha sus atributos, ¿no? Pues el ID, el nombre, digamos que su lema, etc. Vamos a ver que hay un atributo que es Ancestral Weapons, que sería pues las armas ancestrales que tiene esa casa. Pues vamos a crear un tipo de relación que, digamos, tenga en cuenta este atributo y que cree un nuevo nodo para cada uno de estos atributos en las casas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en primer lugar, lo que necesitaríamos sería traernos todas las casas, ¿no? Donde su atributo Ancestral Weapons no sea nulo. ¿Cómo haríamos esto? Pues de esta manera, trayéndonos todas las casas y filtrando por que el atributo Ancestral Weapons no sea nulo. Y a continuación, para crear estos nodos, necesitamos un for each. ¿Qué va a hacer este for each? Vamos a ponerlo así para que se vea un poco mejor. Pero básicamente el for each lo que va a hacer es iterar y tiene 2 partes, separadas por esta instrucción de pipe. La primera parte lo que va a hacer es iterar sobre todos aquellos atributos Ancestral Weapons de nuestros nodos house, a los cuales vamos a llamar weapon. Y a continuación, detrás de la barra, para cada uno de estos elementos por los que estamos iterando, vamos a hacer 2 cosas. En primer lugar, añadir un nuevo nodo
es decir, un nuevo nodo de tipo Ancestral Weapon, y a continuación establecer una nueva relación que, como veis, pues no existe previamente, entre house, que sería la casa que tiene este atributo, y nuestro nuevo nodo de tipo Ancestral Weapon. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Acabáis de ver que aquí a la izquierda se acaba de crear un nuevo tipo de nodo, que es Ancestral Weapon. Pues esto es exactamente lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Es decir, acabamos de crear todos estos nodos con sus nuevas relaciones, que como podéis ver aquí se ha añadido también a la lista de relaciones existentes. Si hacemos clic en este nuevo tipo de nodos, vais a ver, pues, digamos, todos los nodos de este tipo, bueno, en este caso solamente con un límite de 25, pero creo que no hay más de 25, con los nodos nuevos que se han creado. Vamos a ver un mejor ejemplo de este tipo de nodos, ¿vale? Utilizando esta query para que nos traiga todos. Y además, digamos que nos traiga no solo los nodos nuevos que se acaban de crear de Ancestral Weapons, sino tanto la casa como las relaciones, es decir, que se muestre todo. Y esto sería lo que acabamos de crear, es decir, sería pues cada una de las casas, que serían los nodos morados, que mantendrían una nueva relación House Weapon con sus nuevas armas ancestrales que se acaban de crear. Si por lo que sea esto ya no nos convence y queremos eliminar estos nodos, la instrucción que tendríamos que utilizar sería detach delete. De esta manera. Es decir, vamos a hacer un match para que nos traiga todos aquellos nodos del tipo Ancestral Weapons y los vamos a borrar. Y como podéis ver, aquí a la izquierda acaban de desaparecer tanto las relaciones como los nuevos nodos que acabamos de crear. Y si volvemos a ejecutar esta consulta, vemos que no existe. Y nada, ya con esto estamos a punto de terminar. Si os parece, vamos a terminar con un par de ejercicios un poquito más complejos para que comprobemos que os ha quedado todo claro. Lo que voy a hacer es que voy a poner el enunciado. Si queréis, podéis pausar el vídeo e intentar resolverlo por vuestra cuenta. Y luego ya continuar con la solución. Entonces, el primer ejercicio va a ser este. Queremos obtener el número actual de casas y el número actual de personas que son fieles a la casa House Stark of Winterfell en una única fila. Vale, entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta consulta? Vale, pues en primer lugar tenemos que prestar especial atención a dos tipos de relaciones que nos interesan. Vale, vamos a ir a nuestro esquema, que sería la relación sworn to entre dos casas y por último la relación allied with entre una persona y una casa. Una vez que tenemos esto claro, lo que necesitamos es, digamos, como que establecer dos bloques match where with en los cuales vamos a ir calculando cada una de estas cosas, en primer lugar para la relación sworn to y a continuación para la relación allied with. Entonces, en el primer bloque vamos a centrarnos en la relación sworn to. Vamos a traernos aquellas casas que tienen una relación sworn to, es decir, que le deben lealtad a otra casa, y vamos a decir que el nombre de la casa a la que le deben lealtad es la casa Stark of Winterfell. Por último, lo que hacemos es pues establecer un conteo y le vamos a llamar Number Sworn Houses, que sería un conteo de las casas que son leales a Stark of Winterfell. El segundo bloque sería algo muy parecido, pero con esta otra relación que sería allied with, ¿vale? Es decir, queremos aquellas personas que cumplan una relación allied with con una casa y que esta casa en este caso va a ser Stark of Winterfell de nuevo. De nuevo, utilizamos un with para tanto recuperar esta información que hemos calculado previamente en la línea 4, como realizar un nuevo conteo con, digamos, estas personas que son aliadas de la casa Stark de Winterfell, que en este caso pues realizaremos un count de P, que es como hemos llamado a estas personas, y lo vamos a renombrar como Number Allied Persons. Y ya por último, lo único que nos faltaría sería nuestra instrucción return, en la cual nos traeríamos en una misma línea pues las dos cosas que acabamos de calcular. Si ejecutamos la consulta, vamos a ver que nos lo muestra en una misma línea como se ha pedido. Vale, y ya por último vamos con el último ejercicio, que este es de nuevo un poquitito más complejo que el anterior. Os pongo aquí el enunciado. ¿Qué queremos obtener? Vale, pues las personas que van a heredar el gobierno de su casa y que no están casadas. Y queremos que se muestre el nombre de la casa, el nombre de la persona heredera, la cantidad de casas fieles y un nuevo campo que se va a llamar gender, que va a mostrar mujer si es una heredera o hombre si es un heredero, ¿vale? Y además queremos únicamente los 4 registros que tengan más casas fieles. ¿Cómo tenemos que organizar esto? Pues algo parecido al caso anterior, es decir, necesitamos 2 bloques match where, en el cual el último necesitamos además un with para hacer un conteo. Entonces, vamos a empezar por el primer bloque. En el primer bloque vamos a necesitar, vamos a centrarnos en traer a aquellas personas que son herederas y que no están casadas. En este caso, pues queremos que la instrucción match nos traiga a aquellas personas que son herederas de una casa donde no exista, esta instrucción no la hemos usado antes, pero es para que pues no se cumpla lo que queremos, una relación entre una persona que sea esposa de otra persona, es decir, que esa persona no esté casada básicamente. Vais a ver que
se está aplicando de manera bidireccional, es decir, que P no esté casado y que no haya nadie que esté casado con P. Esto puede ser un poco raro, ¿vale? A nivel de concepto, porque en la vida real pues está claro que si tú estás casado con una persona, esa persona está casada contigo, pero en esta base de datos las relaciones no son bidireccionales, con lo cual habría que especificar que esta relación no se cumpla en ambos sentidos. A continuación empezamos con el siguiente bloque, que sería el bloque de una casa que cumpla lealtad a otra casa. Y además, ¿qué necesitamos decirle? Pues que la casa a la que cumple lealtad es la misma casa de la que esta persona de la primera instrucción es heredera. Además, como queremos contar el número de casas que le son fieles, necesitamos hacer el conteo con la instrucción with, es decir, vamos a recuperar tanto el nombre, la persona como la casa, como el conteo de casas que son leales a esta casa de la que la persona es heredera. Y ya con esto tendríamos todo, es decir, nos faltaría en nuestra cláusula return traer la información que se nos pide, y en esta misma cláusula return es en la que podremos crear nuestro nuevo campo gender. Ahora vais a ver cómo. Para ello vamos a utilizar una instrucción case when. En primer lugar, en el return vamos a tener el nombre de la casa, que vamos a llamar house name, el nombre del heredero, que vamos a llamar heir de heredero, num loyal houses, que sería el número de casas leales, que es lo que hemos calculado en esta línea, y por último nuestra instrucción case when, que lo que va a decir es que vamos a aplicar un case when sobre el campo is female de la persona, que cuando esto sea true vamos a poner el string mujer, y cuando sea false, es decir, en otro caso, vamos a poner el string hombre. Y gender sería el nombre que le vamos a dar a este nuevo campo. Ya por último, lo único que nos faltaría sería lo último que nos piden, que es que queremos solamente los 4 registros con casas más fieles. Es decir, podríamos hacer esto con un order by, ¿vale? Ordenándolo por el número de casas fieles y limitándolo a 4. Si ejecutamos esta consulta, vamos a ver que nos va a mostrar una tabla con toda la información que se nos pide. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya quedado todo muy claro. Acordaos que todos los ejercicios que hemos hecho, como el resto del código, está en mi repositorio de GitHub, que está en la descripción. Y nada, si tienes cualquier duda sobre el vídeo, no dudes en dejarlo en los comentarios y te responderemos encantados. Por supuesto que si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, te animo a que lo hagas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.